Hola binario, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional. En un video de felicitación te dije que veríamos este libro, que es la segunda parte de la certificación, pero he decidido pausarlo porque he dado una ojeada al libro y veo que ya son términos donde hay implementación de mejoras, de performance y de administración. Y yo considero, basado en mi experiencia en la industria, que necesitamos abordar otros temas, ¿ok? Si de pronto tú quieres seguir con este camino de la certificación, yo te dejo en GitHub ese libro, ¿ok? Y puedes seguir el camino que nos marca Microsoft. Pero si confías en el proceso y sobre todo en mí y en la experiencia que yo tengo en la industria, quédate a ver esta serie de videos. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un script para generar una base de datos. La base de datos se llama Northwind. Te voy a enseñar y es muy sencillo. Pero antes, para que sigas ayudando a este canal, no se te olvide suscribirte, regalarme un like y sobre todo recuerda aprender, aplicar y replicar. También estos videos van a ser muy cortos para que así aproveches el tiempo y de pronto no te abrumes con tanta información. Entonces mi propósito ahora es hacer los videos mucho más cortos con el contenido de calidad que te vengo ofreciendo desde el inicio de este curso completo de SQL Server, que mi propósito también es hacer el curso más completo de SQL Server que exista en este mundo de YouTube. Bueno, vamos a darle aquí en la interfaz New Query y entonces vamos a ejecutar un script. Para eso vamos a ir a la web de Mundo Binario y aquí vas a encontrar GitHub. Vas a darle clic aquí y entonces te va a llevar a los repositorios donde vamos a ir a SQL Server. Aquí te dejo todos los archivos que vamos a estar utilizando y tú vas a dirigirte al que dice 61 SQL Server Northwind, ¿ok? Este es un recurso oficial de Microsoft, lo puedes descargar. Yo ya lo tengo descargado y bueno, simplemente lo vas a arrastrar, no hay ninguna complejidad en esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, si ya existe, va a eliminar la vista, la tabla, y ya después de que haga todo ese barrido, pues va a generar la tabla de employees, la de categorías e incluso si nos vamos más para abajo, va a hacer inserciones. Ok, no necesitas hacer nada en especial, simplemente te estoy dando el tour y le vamos a dar execute. Y en este momento, que no va a tardar demasiado, dice comando ejecutado. Vas a ir a databases, le vas a dar refrescar y ¿qué crees? Ya tenemos la base de datos en la cual vamos a estar trabajando. Tenemos categorías, employees, no es demasiado larga. Esta es una base de datos que da de ejemplo Microsoft. Por ejemplo, en employees, si le vamos a dar seleccionar, incluso ya tiene empleados. Vamos a explorar las columnas, los tipos de datos, las primary keys. Y bueno, ya aquí puedes ver todo lo que existe en esta base de datos que vamos a estar trabajando. Así de rápido va a ser este tipo de video. Espero que te guste mucho este formato. Aquí está apareciendo otro video de mi recomendación, el planetita de Mundo Binario, que recuerda que suscribiéndote me apoyas bastante. Y bueno, no se te olvide aprender, aplicar, replicar. Nos vemos en un siguiente video.